Vamos a repasar las historias con estos ejemplos que tenemos aquí ya más o menos visibles y vamos a ir paso a paso. Yo no voy a redactar nada, simplemente voy a comentar lo que hay que saber más o menos y cómo lo intentaría explicar a la hora de redactar, es decir, atendiendo a los principios que me hacen llegar a estas conclusiones de decidir qué va antes, qué va después, y también atendiendo a qué podría ser interesante añadir. Por ejemplo, pues además de fallas, tipos de pliegues y todos esos elementos que ya hemos estudiado, tendríamos que añadir, por ejemplo, la naturaleza de los contactos y demás cosas que tenéis en el libro donde están las soluciones, eso que os he colgado en Drive, que son los propios solucionarios, ¿no?, de todas estas historias que os estoy colgando. Ahí podéis consultarlo y os digo, pues no os liéis con nombres de fósiles ni de edades, de momento sencillamente entended qué va antes y qué va después. Y cómo se forman, ¿no?, las explicaciones que el propio libro de las historias da sobre todos y cada uno de los mapas. O sea, tenéis de sobra para practicar. La cosa es que os lo explique yo paso a paso y con las palabras que hemos visto en clase. Pero para practicar y entender cómo se haría, yo creo que sobra. Vale, por lo tanto, vamos con el primero, el que sí que os pone de ejemplo y no aparecía en los ejercicios para practicar, que es este de aquí. No es muy complejo, pero sí que nos aparecen conceptos interesantes, como pueden ser las propias terrazas fluviales que tenemos aquí explicadas, que como hemos dicho esta mañana, son excepciones al principio de superposición de estratos, al igual que los mantos de corrimiento. ¿Qué significa eso? Que no siempre el que más abajo está va a ser el más nuevo. En este caso, creo que se explica aquí bastante bien. Bueno, el caso es que tenemos aquí distintos materiales, ¿no? Los calamites son helechos del Carbonífero, son una especie que solo existía entonces, es una especie de fósil guía, más o menos, y por ello cuando aparece el calamites pues sabemos más o menos de qué época estamos hablando. Por lo tanto, si es un estrato más viejo o más nuevo que los que vengan después. Y en base a eso, el principio de sucesión faunística y florística, es decir, el que hace caso a la antigüedad de los fósiles, podemos encontrar excepciones, como el manto de corrimiento, en el principio de superposición de estratos. Así pues, vemos que se han depositado distintos estratos, ¿no? Primero se deposita el 3, que son, como veis aquí, ladrillos, la traza típica de las calizas, y según la leyenda son calizas con fusulina. Las calizas suelen ser de ambiente marino y la fusulina, pues en este caso, pues es un bicho de agua, ¿no? Es un fósil acuático. Luego se deposita el 1, en este caso se deposita como arcillas, porque la pizarra es una roca metamórfica y la única roca metamórfica que puede tener fósiles. Y por eso nos aparece con calamites del helecho. ¿Vale? Son fósiles terrestres. En este caso hemos pasado pues igual de ambiente marino a continental. Solo las plantas pueden crecer en continental, ¿no? O sea, en el agua no van a crecer. Por eso si vemos helechos pues sabemos que es un ambiente continental sí o sí. Se depositan, ¿vale?, horizontales, por el principio de horizontalidad original. Se depositan el más antiguo, el 3, y el más nuevo, el 1, por el principio de superposición de estratos, en este caso sin excepciones. Luego, se pliegan y probablemente por el peso que tenía encima, o por el propio plegamiento, la orogenia, o otro tipo de esfuerzos, porque las arcillas necesitan poco para transformarse en pizarras, vamos a ver que efectivamente esto se transforma en un pliegue, ¿vale?, y que las arcillas se transforman en su roca metamórfica correspondiente, las pizarras, las que tienen poco, digamos, metamorfismo necesario para producirse, para que se pueda metamorfizar. Vale, pasamos del pliegue este que tenemos aquí a efectivamente tener que el 1 se ha transformado de arcillas a esas pizarras que vemos. Vale, no les dibujo siempre la traza, pero bueno, se puede intuir más o menos como aparece en el mapa ese 1. Vale, y pasamos al paso 4. Vemos que el propio esfuerzo compresivo nos va a formar una falla, ¿vale? Y esa falla se va a llenar luego con material ígneo. El material ígneo no es ni volcánico ni plutónico, algo intermedio, una especie de rellena grietas. Va a ser rocas ígneas subvolcánicas, que se llaman. En este caso es una estructura en forma de dique. Los diques pues son simplemente eso, grietas, en este caso la de la falla, que se ha rellenado con material ígneo, se ha solidificado, y por el calor, todo lo que hay alrededor, el estrato número 2, la aureola de metamorfismo, que nos menciona aquí, ¿vale?, aureola de metamorfismo, pues va a transformar las rocas que hay alrededor, ¿no? Si tenemos caliza, pues tendremos mármol de metamorfismo de contacto, que no es exactamente igual que otros tipos de mármol que se pueden generar por otros metamorfismos. Y el 3, pues lo mismo, ¿no? La caliza y pizarra pues se puede transformar en algo más que de la serie de las arcillas que necesite más metamorfismo, como pueden ser los esquistos o los neises.
¿Vale? Las migmatitas, el granito celar, son parte de la misma serie metamórfica que son las lutitas, las arcillas o rocas parecidas. Y todas ellas pues tienen esa serie que es un poco más compleja que sencillamente decir calizas se transforman en mármol o areniscas se transforman en cuarcitas. Se forma el dique, se forman las aureolas de metamorfismo. Sabemos qué tipo de falla es, ¿vale? ¿Qué tipo de falla creéis que será esto? Esto es una falla normal, ¿no? O sea, bajado este estrato de tal forma que tenemos que el nuevo descansa sobre el viejo. Aquí esta zona vemos que el 1 descansa sobre el 3 y por ello es una falla normal. Y nada, se forma el dique, se erosiona todo esto, la falla por estar muy así escarpada, ¿no? Por destacar mucho en el relieve se acaba erosionando y todo lo demás también, incluso las cuestas y todo eso. Y tenemos una superficie más o menos recta, como podemos ver más o menos aquí, superficie más o menos recta. Y así lo hemos dejado, una superficie más o menos recta. Se depositan los estratos de la segunda secuencia, que le hemos dibujado aquí, la serie estratigráfica número 2, que se va a corresponder con el número 6. El número 6 son los conglomerados del Pérmico, que es una época que viene después. A partir de aquí se forman las terrazas fluviales. Tenemos un río, que se nos forma aquí, ¿vale? Lo podéis ver aquí. Y los primeros estratos son estos de aquí, ¿vale? Estos estratos van a ser excavados para efectivamente volver a depositar el río en eso que ha excavado, ¿vale? Y esos estratos que están más abajo van a ser más nuevos, porque el río está ahora ahí y antes estaba aquí. Por tanto, arriba es igual a viejo y abajo es igual a nuevo, por eso es una excepción al principio de superposición. Y bueno, y el río sigue, forma estos últimos estratos de aquí abajo y aún sigue. Veis que está excavando en lo que son estas pizarras, que es el estrato número 1. Eso es una excepción al principio de superposición y es importante que entendamos lo que son las terrazas fluviales. Vale, y lo último pues ya es la erosión actual, ¿no? Todo esto se erosiona, el 6 se queda con una especie de cerro testigo que protege lo que tiene debajo, porque es una roca un poco así más dura, y el hecho de que esto no se haya erosionado evitará que se erosione lo que tiene debajo. Vale, a veces así se forman las chimeneas readas, que son estructuras de geomorfología que efectivamente tiene una roca un poco más dura arriba y protege las rocas blandas que hay debajo. Las arcillas son muy blandas, pero las pizarras pues bueno, pueden resistir un poco más. Por eso las pizarras las he dibujado un poco más gruesas, porque suelen ser un poco más resistentes a la erosión, menos friables que el resto de materiales sedimentarios que solemos tener por aquí. No obstante, los conglomerados, por ejemplo, pueden resistir bastante también. Depende de qué tipo de conglomerados y depende de lo congruente que sea la roca. Vale, como veis, las rocas ígneas se representan así en base a cuántas rocas están afectando. En este caso afectan a la secuencia 1 y por eso las representamos verticalmente afectando a la secuencia 1. Ponemos ahí el 4 y el 2 alrededor. Vale, y el 5, como es una zona local, no lo ponemos como una serie estratigráfica, lo ponemos como simplemente que es el evento del río, una de las muchas formas que tiene la erosión final, que es siempre el último paso. Los agentes erosivos lo erosionan y dejan el relieve actual. Vale, pues el río es otro agente erosivo, más o menos, y su forma de depositar sedimentos es solo parcial, en una zona solo. Vale, hasta aquí el primer mapa. Lo he resumido, lo he explicado a mi manera y con dibujos. Recordad que las historias siempre tendrán texto. Y en los dibujos pues es algo opcional, es algo más que hago yo solo casi, o que intento hacer para que lo veáis más claramente. Pero lo verdaderamente obligatorio aquí es sencillamente entender cómo va el asunto y saber explicarlo. Es decir, el texto es lo que de verdad es obligatorio, los dibujos son opcionales. Vale, pasamos al siguiente, más de lo mismo. Tenemos cantos rodados, que son lo que lleva el río, calizas con hiloceras, margas y arenas con humulites, calizas lacustres y arcillas neógenas, y pizarras con calamites y niveles de hulla. Bueno, vemos que el 5 deposita las pizarras con calamites. ¿Cómo se deposita el 5? No como pizarra, porque es una roca metamórfica, sino como arcilla. ¿Vale? La arcilla sufre un plegamiento, probablemente por una anorgenia o un esfuerzo compresivo del tipo que sea. Si ponemos en contexto todas las épocas geológicas y los fósiles y demás, pues veremos hasta qué punto nos está influyendo, ¿no? De qué época sería la orogenia o el esfuerzo típico que veríamos ahí modificando los estratos. El 5 entonces se pliega, se forma por ese esfuerzo compresivo pizarras a partir de las arcillas, se deposita encima el 2, veis que se ha erosionado, se ha quedado liso en vez de con la ondulación que teníamos antes, y encima de esa erosión se deposita el 2. Vale, el 2 son calizas, ¿vale? Calizas con hildoceras. Después tenemos el 3, que serán las margas con humulites, y tenemos ya más o menos la primera secuencia.
Vale, a partir de aquí, como veis en el mapa, tenemos que el 3 está aquí y el 2 está aquí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo es posible que el más viejo esté encima del más nuevo? Tenemos ahí una excepción al principio de superposición de estratos, que hemos dicho que podían ser las propias terrazas fluviales o un manto de corrimiento. El manto de corrimiento, para que me entendáis, es más o menos esto. Tenemos ahí una falla y todo esto se nos viene encima. De tal forma que tendríamos el 2 en contacto con el 3. ¿Vale? Tenemos aquí arriba el 2, que es más antiguo, y el 3 abajo. De tal forma que el nuevo se queda abajo y el viejo sube arriba. Esto sería un manto de corrimiento. ¿Vale? Y luego el 3 aquí arriba se erosionaría. ¿Vale? Otra forma que tengo yo de explicarlo es con un pliegue. ¿Vale? Podemos tener un pliegue así muy tumbado. Se nos pone el 2 encima del 3 y se nos erosiona. En ambos casos tenemos un problema, que es que el 2 está debajo del 3, en vez de estar el 5 y después el 3, como vemos en el mapa. Ahí pues ya podríamos hablar de que las facies no son del mismo grosor, no siempre. Podría ser que el 2 nos hubiera depositado justo en la zona que tenemos aquí, y que se hubiera depositado solo en una zona un poco más lateral, que eso nos haya subido aquí por el manto de corrimiento, de tal forma que el 2 no aparecería debajo de este 3, solo aparecería encima. Y aquí lo mismo, podría ser que el 2 solo estuviera en una zona y que por lo tanto este 2 no apareciera por eso que no se ha depositado, lo que sea. Es una forma de explicarlo. No sé si es la oficial y la más conocida, pero es lo que yo suelo intentar imaginar y como lo suelo yo explicar. Entonces estas dos opciones comúnmente se suele utilizar el manto de corrimiento, ¿vale? Es más plausible, diría yo, que esta y más general en vez de local. Pero bueno, todo es local y todo es general, en cierto modo. En geología, eventos como este no pueden extrapolarse a mucha extensión. O sea, suele ser algo más local, ¿no? Un fenómeno pues que abarca solo pues esto que vemos aquí. Y esto no es todo, como suele suceder con los estratos. Vale, sucede en el 6, de nuevo tenemos un esfuerzo distensivo. ¿Vale? Siempre que hay una compresión, como podríamos tener aquí, suele haber una distensión después. Y con la distensión se asocian las fallas normales. ¿Vale? Como podéis ver, todas estas son fallas normales con los símbolos que he puesto aquí arriba para simbolizarlas, ¿no? Para marcar como que son, qué tipo de fallas son. Fallas normales o directas. Y bueno, pues tenemos ahí los estratos plegados en el orden que hemos visto antes. Luego pasamos a depositar justo encima, cuando se erosiona todo eso de las fallas y demás, se deposita pues la siguiente secuencia, que sería prácticamente el 4. Son calizas lacustres y arcillas neógenas. Es otro tipo de serie sedimentaria. Las calizas lacustres son de ambiente continental porque los lagos no están en el mar, están en el continente. Y es una de las poquitas zonas del continente donde se pueden producir estas calizas, ¿no? Suelen ser lacustres por eso, porque en tierra como tal no se pueden formar calizas. La caliza es una roca de precipitación química y por ello tiene que ir los materiales que la forman disueltas en el agua, y sí o sí es de agua. Ahora, ¿qué tipo de agua? No siempre el océano, a veces pueden ser, pues eso, los lagos. Y nada, pues tenemos aquí el estrato de la serie 2, se erosiona y finalmente se forma aquí el río, que va a ser el estrato que nos dice cantos rodados, el estrato número 1. Como veis, los números no siempre van a estar en un orden, y por eso pues a veces nos aparecen, como nos aparecen aquí. Con una desordenación importante, ¿no? No podemos hacer siempre la columna estratigráfica con 1, 2, 3, 4, 5 o al revés, 5, 6, etc. No siempre tienen por qué estar ordenados. ¿Vale? Y es importante que nos confiéis en cuanto a los números. Siempre utilizar los principios de geología y la lógica que os dice. Vale, y el último mapa que vamos a ver, no voy a hacer todos, tendréis que trabajar vosotros con los solucionarios que os he dado. Es este de aquí, que parece así muy complejo porque nos mezcla dos tipos de rocas ígneas, las plutónicas y las volcánicas. Pero bueno, no deja de ser lo mismo que ya hemos visto y no deja de utilizar las mismas reglas que hemos seguido siempre. Por lo tanto, tenemos calizas con ceratites, calizas con corales, areniscas con dinosaurios, pizarras con trilobites, granito y basalto. Pensad que las rocas ígneas nunca pueden tener fósiles y las metamórficas solo las pizarras, que qué casualidad nos han aparecido bastante, ¿no? Por lo tanto, depositamos el 4, que son pizarras con trilobites, organismos marinos, por lo tanto las arcillas son de origen marino. Se depositan horizontales por el principio de horizontalidad y el más abajo es el más antiguo. Por el principio de superposición sabemos que el 4 va al primero.
pasamos a metamorfizarlas. Seguramente un esfuerzo compresivo las comprime, ¿no? Y al comprimirlas recibe una presión extra y esa presión extra consigue metamorfizarlas. ¿Vale? Tenemos una intrusión de materiales magmáticos, material ácido, es decir, con alta concentración de cuarzo. ¿Vale? El granito tiene mucho cuarzo, por lo tanto este magma genera granito. ¿Vale? Hay otros tipos de magma que son básicos y demás, por ejemplo el gabbro es un magma bastante básico y el que forma el volcán aquí de hecho es un magma bastante básico, es decir, con poca concentración del propio cuarzo. ¿Vale? Y por eso es más oscuro. El cuarzo es de un color claro, la arena por ejemplo de playa es prácticamente es cuarzo, el granito es de un color así blanco, gris, los feldespatos depende de qué color sean, y la mica que es negra, pero bueno, la mica es una proporción pequeña. Tiene mucho color, pero es proporción pequeña, son cristales pequeños. Por lo tanto, pues, cuanto más oscuro, más básico suele ser el magma, y cuanto más claro, más ácido. Pero bueno, el pH va en función de eso, simplemente la concentración del granito. Entonces se produce la intrusión del granito, se produce una aureola de metamorfismo, el calor modifica las rocas encajantes, y se produce con la compresión, que hemos visto que había empezado aquí con las pizarras, sigue y genera esta falla inversa. ¿Vale? Cuando tenemos una compresión, tenemos falla inversa. Cuando tenemos una distensión, tenemos una falla normal. ¿Vale? Y básicamente pues se erosiona, ¿no? Se forma una fuerte erosión y por eso tenemos aquí un paleorrelieve que nos delimita la separación entre la serie 1 y la serie 2. ¿Vale? Importante, fuerte erosión y por eso vemos el paleorrelieve. ¿Vale? Y tenemos ahí el paleorrelieve. Se nos forma el relieve que había en esta época antes de que se depositara la serie estratigráfica número 2. ¿Vale? También la falla la podemos ver aquí, ¿vale? Y es el 4, lo que marca aquí como 4. Bueno, tenemos entonces el 5 y en el paso 5 se nos deposita la secuencia estratigráfica número 2, que es el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Que no dejan de ser calizas y más calizas. ¿Vale? Con el 1 tenemos calizas con ceratites, con el 2 tenemos las calizas con corales y con el 3 tenemos areniscas con dinosaurios, es decir, del Mesozoico, que incluye pues eso, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Bueno, todo lo demás sigue igual, no cambia y finalmente con estos materiales depositados se nos forma una distensión. Como ya hemos dicho antes, cuando tenemos una compresión, por ejemplo aquí, la que nos genera las arcillas, o aquí la que nos genera la falla inversa, cuando tenemos una compresión suele venir después una distensión, es decir, se relaja todo eso y pues a veces se fractura. Para fracturarse y ocupar más espacio por la distensión siempre tendremos una falla normal. Vale, tenemos aquí los materiales y con la distensión y todo eso también se produce un basculamiento. Veis que aquí está un poco así inclinado. Eso es porque luego se nos queda así girado. Al estar girado, al estar basculado, la basculación afecta a todo, a la serie estratigráfica 1 y a la serie estratigráfica 2. Si ya existe todo lo que nos afecte aquí, va a afectar también a lo que ya estaba de antes, por el principio de sucesión de eventos. Por eso que este evento de basculamiento y la falla es posterior a la formación de la secuencia 2, también va a ser posterior y también va a afectar a la secuencia 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, todo es basculado, incluyendo las pizarras del principio. Y al estar basculado va a haber una zona que va a estar exhumada, que va a salir a la superficie y se va a erosionar. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos los estratos más antiguos, las pizarras, el 4. ¿Vale? Y todo lo demás pues va a estar como inclinado. Y la propia falla también va a ayudar a hundirlos más. El 3, por ejemplo, aquí se nos podría haber desaparecido por completo, pero aún queda un poco de resquicio. ¿Vale? Y todo lo demás pues igual. Si esto hubiera quedado aquí, también se hubiera visto expuesto el propio Plutón. Hubiera quedado como una zona que se erosiona más difícilmente, una zona más dura, más resistente a la erosión, menos friable. Y el último paso pues es, además de la erosión que estamos viendo aquí, se nos forma un volcán, ¿vale? En este caso con un magma distinto al que teníamos en el 5. El 5 era un magma ácido porque nos forma granito y ahora tenemos un magma básico porque se nos forma basalto, que recordemos es la roca volcánica más abundante en la corteza terrestre en general, porque toda la corteza oceánica en su superficie va a estar formada por basalto y en su profundidad por granito, que es, o sea, granito gabbro, que es su equivalente en roca plutónica. Por lo tanto, el tipo de magma que forman las cortezas continentales va a ser prácticamente básico, con ausencia de cuarzo o con poca concentración de cuarzo. ¿Vale?
Estos son los ejercicios que os resuelvo un poco al estilo que hemos seguido en clase. Insisto que las historias son algo escrito. Y escrito lo tenéis en el propio solucionario, ¿no? En el libro que os he puesto en los recursos de geología, que podéis consultar cuando queráis. Tened en cuenta que eso, que el principio de sucesión faunística y florística no lo hemos visto, no hemos visto las épocas geológicas, pero simplemente es eso. Si os cayera en algún ejercicio que hiciéramos, pues haríamos os pondría una chuleta al lado de cómo son las épocas o qué tipo de individuos son estos, ¿no? Qué tipo de fósiles nos están apareciendo con las propias rocas. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido para practicar y a ver qué tal aprovecháis los recursos que os pongo.